disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con Gino Costa, ex ministro del Interior. Gino, bienvenido al programa. Pedro, un gusto. Gusto de volver a verte. ¿no? Y ex congresista. Y un gusto estar en tu programa. No, hombre, el gusto es mío después de tiempo. Oye, arrancamos por la cuestión más importante del día. Sí. Hoy miércoles. Gran noticia, ¿no? Concede la extradición de Alejandro Toledo. No va a ser inmediata, pero por lo menos ya, después de no sé cuántos años, finalmente... 6 años, exactamente. 6 años. Ah, tú has estado contando. Claro, recuerdas que fue el verano del niño costero, ¿no? Yo no me acuerdo bien ya, digamos, en qué momento se fuga él, pero sí han pasado varios años. En enero de ese verano del niño costero. Increíble, 6 larguísimos años. Sí. Un triunfo de la justicia peruana. Tarda, pero llega, digamos. Y no creo que pueda demorar mucho más, porque entiendo que ahora sí se agotaron todos los mecanismos de reclamo, ¿no? A los cuales ha recurrido, por supuesto, Toledo a todos, ¿no? O sea, creo que ya no le cabe ninguna apelación. O sea, así es. O te extraditamos a la buena, ¿no? O te extraditamos a la mala. Yo he visto ahí que, según las autoridades del INPE, podría estar acá la próxima semana. Ah, así de rápido. Y creo que el problema para ella va a ser la congestión en Barbadillo. Oye, esa situación realmente es alucinante, ¿no? Porque cuando estaba Fujimori solo, bueno, ya, de ahí le cayó Castillo. Ahora Toledo, o sea, para variar, los penales sobrepoblándose de criminales. Ya estuvo Ollanta, ¿no? Ollanta estuvo ahí, ¿verdad? Poco más de un año, con Nadine presos, claro. Quien no pisó la cárcel fue PPK, ¿no? Por razones médicas, digamos. Ya, y García, ¿no? Y García, sí. Ahora, ¿tú conoces el Fondo Barbadillo, donde están ahí Sí, lo conozco, pero no estas instalaciones, ¿ah? Ya. No sé cómo está todo esto organizado más allá de lo que nos cuentan. Debe ser un lugar grande, igual, me imagino, donde pueden entrar los tres sin ningún problema, ¿no? Sí, digamos, habría que, digamos, habilitar, ¿no? los espacios para que estén más o menos cómodos, pero es un terreno grande, la policía, donde se entrena y donde tiene su sede, digamos, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, la IROES, que son los policías destacados, digamos, a situaciones graves de conflicto, ¿no? Que se suman a las policías antimotines desplegadas en todo el territorio nacional cuando estas son rebasadas, digamos, ¿no? O sea, es una unidad de élite, en realidad, y sí, yo entiendo que hay ahí espacio para ampliaciones. Otro tema, Gino. El día de ayer, la pestilencia o la resistencia atacó de nuevo, ¿no? Violentaron los domicilios de los periodistas Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. Me parece alucinante que no haya una sola línea para variar en los temas esenciales, medulares y que atentan contra la democracia en el diario El Comercio, que se ha convertido en un Willax de papel, ¿no? En la República sí hay una página con todo el despliegue de lo que pasó. Tus impresiones sobre esta banda que viene actuando con impunidad en los últimos años, bajo la protección de grupos de ultraderecha, entre ellos el fujimorismo, sin que pase absolutamente nada. Pero nada de nada. La verdad que sí, la verdad que es inaudito. Mi solidaridad con Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios, IDL y especialmente IDL Reportero, con Gustavo y su equipo han sido objeto de múltiples ataques a lo largo de los años
de la resistencia. Sí. Rosa María, más allá de los insultos que recibe todos los días en las redes, entiendo que esta es la primera vez que es objeto de un ataque de esta naturaleza, no inaceptable, pero lo inaudito es que la policía, teniendo información clarísima, de conocimiento público y presentada por las partes, porque IDL viene litigando estos casos hace años. Ya ha denunciado Lo sé formalmente porque he por lo estado, menos a 2 o 3 cabecillas, uno de ellos alias Maelo. O sea, sí, la contra policía él, está al tanto. precisamente contra él hay una sentencia condenatoria, ¿no? Mm. Gracias a una acción, una denuncia de IDL. Pero claro, siguen en libertad y no hay ninguna investigación seria sobre esta organización, ¿no? Como una organización violentista, una organización que atenta pues contra la tranquilidad y la libertad de pensamiento de la gente. Es un grupo paramilitar, ¿no? Y la policía se niega a investigar. En algunos momentos se ha dicho que esto no es terrorismo y por tanto, pero se le podría investigar, entiendo yo, por varias causales y no se está haciendo. Cosa que es grave, porque se está alentando, ¿no? La agresión verbal por un lado y la agresión física por el otro, que termina en la violencia que hemos vivido. Llama la atención que en un país con la experiencia de violencia nuestra no entendamos que esta se comienza a atajar y muy temprano en el discurso, ¿no? Y en la violencia verbal. Por supuesto que la resistencia y la pestilencia, mejor dicho, va mucho más allá que eso, mucho más allá que la violencia verbal, como los ataques de ayer dan cuenta, ¿no? Yo personalmente, Pedro, he intercedido ante sucesivos ministros solicitando que se le investigue, con varios de los afectados por sus ataques a lo largo del tiempo, que han sido muchos. Los principales, por supuesto, y de los reporteros, a lo largo de los años. Pero son varios los que han sido objeto de ataques y hay una, digamos, pasividad incomprensible, no solo en la policía, sino de la fiscalía. Acuérdate que este es un tema que la fiscalía debería tomar de oficio, si es que la inteligencia policial no lo hace. Así es. De manera que insistir, no es posible vivir en democracia con grupos así de violentistas ante la pasividad de las autoridades. Es un indicador más, Pedro, de lo que los politólogos peruanos han, digamos, definido como la deriva autoritaria, ¿no? Por supuesto, ellos se están refiriendo al gobierno de Dina Boluarte y a los peligros que significa gobernar solo con el recurso a la fuerza pública, ¿no? Ante un país que la rechaza, que le exige que convoque elecciones, no las convoca, que se vaya el Congreso, y no hace nada de esto, ¿no? Imaginar 3 años y medio más en estas condiciones, no hay forma, no hay forma. Es terrible, ¿no? Pero como digo, esto hay que atajarlo, porque es una señal más del deterioro de nuestra democracia y si no queremos terminar en un nuevo baño de sangre, esto tiene que investigarse y sancionarse. Una de las cosas que me motivó llamarte, contactarte para conversar aquí, es que en tu condición de exministro del Interior me interesa conocer tus reflexiones sobre la actuación de la policía en los últimos tiempos, ¿no? En el caso de las protestas, en esta exhibición en modo fascista, musoliniano, con este despliegue de no sé cuántos cientos o miles de policías en fila india en las calles, el hostigamiento a periodistas independientes que acabamos de comentar y la policía no actúa. En fin, ¿cuáles son tus reflexiones, mi querido Gino? Bueno, yo creo que a lo largo de los años, con el deterioro de nuestra democracia y los crecientes cuestionamientos a los partidos políticos y a nuestros líderes, tanto la policía como las Fuerzas Armadas han ido adquiriendo más y más autonomía.
de los, digamos, del mando constitucional, ¿no? De los gobiernos civiles, que son los encargados de dirigirlas. No por nada, tanto la policía como las Fuerzas Armadas están adscritas, ¿no? al Poder Ejecutivo, y son dirigidas por el Poder Ejecutivo. No tienen capacidad de decidir por sí mismas, no son deliberativas, son un instrumento al servicio del poder civil y constitucional. Bueno, han ido adquiriendo cada vez más autonomía y esto es parte de ello, actúan por iniciativa propia sin haber un mando civil que claramente las dirige. O porque hay un mando civil que en el fondo alienta esa autonomía y alienta que la policía y las Fuerzas Armadas actúen como mejor les parezca, que es lo que yo creo que ha pasado en el marco de las protestas, ¿no? Para pasar del plano más general a la coyuntura, ¿no? Se declara estado de emergencia y tú ves un gobierno civil recién estableciéndose, sin capacidad de fijar claros límites, sin dar mensajes claros de hasta dónde se puede llegar, todo eso alentado a una actuación desbordada, ¿no? Uso desmedido innecesario de la fuerza, arbitrario, como hemos visto con los últimos reportajes, precisamente de IDL Reporteros y Hildebrand en sus 3 en Huamanga, ¿no? Ya más o menos que lo sabíamos, pero eso empieza a quedar bien acreditado, ¿no? Documentado, sí. Entonces, ahí hay una responsabilidad, la primera responsabilidad es del gobierno, ¿no? Declara el estado pero de cuando emergencia, Dina Boluarte, no se fijan límites claros. Cuando Dina Boluarte dice, ¿no? Yo, ella en primer lugar lamenta las muertes, pero que no ha dado ninguna orden de nada, ¿no? Como si los militares y los policías actuaran de motu propio o algo por el estilo. ¿Eso es creíble? Sí, no, es una forma de entender las cosas equivocada. No es que la policía tú la despliegas y dejas en manos de ella su actuación. Para eso hay un gobierno, hay un presidente, que es el jefe supremo de ambas instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y hay un ministro, que es el responsable de gestionar el despliegue de esas fuerzas y su actuación en el terreno. Y lo que ocurra es políticamente responsabilidad de ese ministro y de ese gobierno, ¿no? Pero acá estamos hablando de 2 ministros. El del Interior, por el caso de la policía, y los militares dependen del Ministerio de Defensa. El de Defensa, ¿no es cierto? En el caso de las Fuerzas Armadas en Huamanga, sí, claro. Ahí hay 2 responsabilidades, además de la del primer ministro y del propio presidente. Claro, presidente no tiene en sentido estricto responsabilidad política, pero en ciertos casos puede llegar a tener responsabilidad penal, ¿no? En última instancia. Claro, no tiene responsabilidad política durante su mandato, porque es irresponsable políticamente el presidente de acuerdo a nuestra Constitución. Para eso están los ministros. Sí. Pero yendo a tu pregunta, o sea, en efecto no vas a encontrar tú ninguna directiva que diga disparen a matar. Pero si tú tienes un muerto y la Presidenta de la República justifique esa muerte en los actos vandálicos de gente vinculada a Sendero Luminoso y al terrorismo, o a los mineros ilegales, o a Evo Morales, etcétera, como se ha ido haciendo, ¿no? Sí. Acá han habido varios responsables. Y se ha terruqueado tanto, o sea, se ha asignado responsabilidades principales a Sendero en relación con la violencia de las protestas, que ha habido violencia y muy grave, ¿no? Cosa que ha complicado la respuesta de la fuerza del orden, pero las fuerzas del orden son profesionales y tienen que estar preparadas para protestas pacíficas, pero también para responder adecuadamente en el marco de la ley frente a protestas violentas. Entonces, eso primero. Segundo, como entonces tienes al frente a terroristas o a mineros ilegales o a narcotraficantes o a Evo Morales, etcétera, descalificas la protesta y le restas importancia a esa muerte. Porque lo que corresponde frente a una muerte es, vamos a investigar si la muerte se justifica o no, porque la ley establece que en ciertas circunstancias la fuerza del orden, que no deben llevar armas de fuego para contener una protesta, llevan armas de fuego en caso de que hubiera necesidad extrema de defenderse
o de defender a civiles, ¿no es cierto?, cuya vida está amenazada de muerte. Esa es la excepción a la regla que es hoy en conflictos sociales, en protesta pública, no se utiliza arma de fuego. Hay armas letales para contener, hay el rochabús, hay la bomba lacrimógena. Dicho sea de paso, a la policía está muy mal equipada, ¿no? Tiene hoy día un rochabús, y como quedó claro en Juliaca, se le acabaron las bombas lacrimógenas, y no tenían el equipo, y duermen donde pueden dormir, en fin, es un desastre. Yo he conversado con Nicolás Ceballos, porque él, a raíz de las protestas y los problemas que hubo con la policía en Lima, en noviembre del 2020, era viceministro, se creó una comisión y se hicieron recomendaciones. Y que incluso se concluyó en ese momento que se requería un equipamiento mínimo, ¿no?, de estas fuerzas policiales que están mal equipadas. De 500 millones de soles se consiguió el dinero y hasta hoy día no se ha gastado un sol. Entonces, digamos, mal equipadas, mal entrenadas y sobre todo, digamos, mal dirigidas, ¿no? Con un mando que, si no dice mata, en el fondo está diciendo algo parecido, porque, oye, si hay muertos, no uno, ¿no?, sino varios. Primero en Andahuayla son 6, digo, para hablar de los escenarios donde ocurren varias muertes en un solo día. Claro. Primero 6, después 10 en Huamanga, y después 17 o 19 en Juliaca. Y no hay, hoy hemos abierto una investigación para saber si la policía actuó bien, en qué circunstancias fueron agredidos, por qué tuvieron que defenderse. Y después empieza a aparecer la información, la amnistía, ¿no es cierto?, como en Huamanga, por ejemplo, gracias a IL Reporteros, y resulta que el uso de la fuerza letal no había tenido en el contexto de la toma no había tenido lugar en el contexto de la toma del aeropuerto, sino fuera de él, después de que el aeropuerto había sido desocupado. Entonces, por eso es tan importante la investigación, para saber no si esas muertes se justifican, pero si tuvieron lugar en un escenario en el cual se explican y se entiende, y pueden ser exculpadas. Pero para eso tú tienes que investigar, y si el gobierno no investiga y dice, eso está en manos del Ministerio Público, el gobierno, efectivamente, de acá 5 años. El gobierno ha hecho eso, ¿no? Le ha soplado la pluma al Ministerio Público, y el Ministerio Público, hasta donde sabemos, gracias al semanario de Hildebrand y a IDL Reporteros, solamente hay una fiscal, ¿no es cierto?, en el caso de las muertes de Huamanga, que es la que está tomando acción, porque en el resto de fiscalías no se oye padre. Así es, o sea, también hay una seguridad de que las investigaciones fiscales no van a comprometer, ¿no es cierto?, a la fuerza del orden. Ese es otro mensaje preocupante, también se puede hablar de eso, pero en todo caso, en manos del Poder Ejecutivo hay 2 tipos de reacciones, ¿no? La primera es investigar para establecer 2 tipos de responsabilidad. La responsabilidad administrativa, es decir, esos efectivos y quienes estaban al mando de esos efectivos actuaron de acuerdo a los protocolos y a la ley vigente. Hay una ley muy clara sobre el uso de la fuerza. Y por supuesto, directivas y normas internacionales. Acá, digamos, este es un tema muy desarrollado, porque está de por vida la gente, la vida de la gente. Entonces, responsabilidad administrativa, pero no hay ninguna si tú no abres una sola investigación. Y 2, responsabilidad política. ¿Quién está al mando? Oye, mueren 6 y nadie responde por eso. No hay un ministro que responda, no hay un director general de la policía que responda, no hay el director en la región que responda, no hay el mando operativo a cargo de esos policías o de esos militares en el terreno. Nadie responde. O sea, no hay responsabilidad administrativa ni política. Entonces es gravísimo. Eso es lo mismo que decir, oye, sigan matando. O que la impunidad se entronice, y con mis policías y mis militares no te metas, ¿no? Es muy grave. Más o menos. Ahora, el rol de la fiscalía allí, ¿cómo lo ves? Porque debería ser importante en un contexto como el que estamos viviendo. Mira, la Fiscalía ha venido jugando un rol muy importante, sobre todo en las investigaciones de los hechos de corrupción a lo largo de los últimos años. Y tiene amplio respaldo ciudadano por ello. Pero hay grupos de fiscales investigando también crimen organizado, investigando extorsiones,
que han jugado un rol fundamental y lo siguen haciendo. Ya, hablemos El entonces de cambio la al frente de la Fiscalía. fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El cambio al frente de la Fiscalía de la Nación, cuando deja Pablo Sánchez y asume Patricia Benavides. Bueno, ella venía con las mejores credenciales, recién nombrada por la Junta Nacional de Justicia, y tuvo la valentía de llevar las investigaciones hechas por la fiscal Barreto y un estupendo equipo de agentes de inteligencia, los mejores de la Policía Nacional. Todas esas investigaciones que lo acorralaron a Pedro Castillo fueron Ya, llevadas pero al en Congreso por la paralelo, fiscal. mientras que en paralelo blindaba a la hermana. Claro, lo que Diremos todo ocurre el es bosque, que ella ¿no? comete, creo yo, ella comete no solo uno, sino dos errores. El primer error es decirle al Congreso cómo debe interpretar el artículo 117 de la Constitución, cosa que no le correspondía, a efectos de decir que hay que ignorarlo en realidad, porque si se le interpreta de la mano, digamos, de la Convención Internacional Anticorrupción, entonces hubiera sido posible acusarlo, ¿recuerdas? Por estos hechos a Pedro Sí. Castillo, que fue una interpretación bien equivocada, aplaudida por la mayoría del Congreso, pero ya fue una primera actuación que sorprendió. Y la segunda terminó haciendo lo que en el examen, digamos, para acceder a fiscal suprema, se le había preguntado en la Junta Nacional de Justicia, le preguntaron, Sí. usted tiene una hermana Ya con conocimos el problemas, caso, así es. ¿no? Que está siendo investigada por la fiscalía, ¿usted va a hacer algo para favorecerla? No, de ninguna manera. Y fue lo primero que hizo, ¿no? Entonces, y lo que se ve como una maniobra es para mitigar el impacto mediático en el blindaje a mi hermana, entonces me voy contra Castillo y me alineo con los congresistas y medios, con lo cual ya no me van a fastidiar tanto. Y cosa que así, le ligó porque así ocurrió. Le salió bien la jugada. a costa del prestigio y de su autoridad como jefa del Ministerio Público, ¿no? Entonces, el peligro no es solo las consecuencias que esto tiene para ella como jefa del Ministerio Público, que son, yo creo que muy negativas, porque tenemos otra vez un fiscal de la Nación en problemas, cosa que no ocurría pues hace algún tiempo, de Chávarri, ¿no? Y antes con Ramos Heredia. Esa historia ya la conocemos y ya la conocemos cómo termina. Ahora lo que hay que hacer es... Y no sé, perdón, yo no que te interrumpa, pero no sé si has visto en el número de la semana pasada de Hildebrand en sus 13, una nota de Américo Zambrano en páginas 2 y página 3, sobre las movidas de la fiscal Benavides, donde, como no hay fiscalías de derechos humanos en todas las regiones, entonces pusieron a uno para el caso de Juliaca de apellido Pilco, un fiscal provincial, y cuando ya había agarrado viada con las investigaciones, a pesar de los propios recursos que tenía, lo cambian. Lo sacan y ponen a otro, que es una movida también bien rara, ¿no? Bien extraña, porque justamente Pilco lo que había comenzado a hacer es a solicitar información a la policía sobre quiénes eran los responsables administrativos en el momento de las intervenciones, de las protestas y las muertes que ocurrieron. Entonces, todo raro, todo huele mal en la fiscalía. Bueno, es mi percepción personal. Exacto. Ese es digamos, el tercer cuestionamiento y más grave quizá. Bueno, los anteriores también son graves, sobre todo el segundo. Pero es muy grave porque tiene que ver con el rol de la Fiscalía para investigar gravísimos hechos de muertes de civiles en el marco de las protestas sociales, ¿no? Y en efecto... ¿Tú no ves a la Fiscalía de la Nación, en este caso, alineado con el gobierno de Boluarte y con este Congreso que quiere entornillarse a como dé lugar? Haciendo una suerte de triunvirato. Yo veo con preocupación la manera como la Fiscalía, en la persona de la titular de la institución, aparece como parte de esta, digamos, gran alianza política, ¿no? Sí. Donde
la mayoría congresal derrotada en las elecciones del 2021, tiene además hoy día la presidencia de la República con Dina Boluarte, tiene un tribunal constitucional totalmente dócil, Sí, ¿no? pues, esa es la otra. Que dejó de ser el contrapeso que en su momento fue. Recuerda tú, a lo largo de los últimos años de crisis, fue muy importante evitar los excesos del Congreso gracias a dos instituciones, la Presidencia de la República y el Tribunal Constitucional. Bueno, la Presidencia de la República como contrapeso se perdió con Castillo. Y ahora, ni qué decir, sigue, digamos, el mismo tipo de presidencia condescendiente con el Congreso. Hoy día, este es un gobierno más parlamentario que el de Pedro Castillo. Por supuesto, el de Pedro Castillo no era un gobierno parlamentario, tenía contradicciones con esa mayoría congresal. En muchos momentos coincidía, pero hoy día no. Hoy día es como quiso ser Merino, digamos, un gobierno, un ejecutivo congresal cuyo poder reside, ¿no? en esa mayoría. Pero además, como te digo, tienes el Tribunal Constitucional, quieren tener la Defensoría del Pueblo, y yo siento que tienen un poco a la Fiscalía de la Nación por la conducta de la titular de esa institución, no por la conducta de todos los fiscales, ¿no? Que buscó congraciarse con el Congreso cuando hizo esta interpretación de cómo había que acusar a Pedro Castillo cuando el 117 lo impidía. Ahí empieza ese romance. El Congreso no ha investigado, por supuesto, el caso de su hermana para nada. Dicho sea de paso, tampoco, hablando de investigaciones, tampoco hay una investigación congresal. A pesar de que se ha votado y se ha aprobado hace más de un mes, no se ha instalado la comisión. A nadie en el Congreso le interesa investigar las muertes y los miles de heridos, ¿no? Tú has soltado una palabra clave, Gino, tú has soltado una palabra clave, que es la falta de contrapesos, ¿no? O sea, porque para eso tenemos varios poderes e instancias que fiscalizan o controlan un ejecutivo que debería estar, pues, tener como contrapeso al legislativo, el poder judicial, está ahí la fiscalía, el Tribunal Constitucional y medios independientes, y si nada funciona, la opinión pública o la gente tiene todo el derecho de salir a protestar y manifestarse, ¿no es cierto? Y a gritar zambacanutas si quieren. Pero ahora tienes todos los poderes principales alineados, una prensa como el comercio, absolutamente echada de alfombra del régimen de Boluarte y de este parlamento infame, ¿no? Donde no hay investigación, las informaciones principales no aparecen. El informe de Amnistía Internacional, que me parece un documento notable, siendo un informe preliminar, ni una línea en esta cosa que se ha convertido en un pasquín. Un asco. O sea, de verdad que la situación actual, todo genera repulsa, porque todos están como serviles, sometidos al poder de turno, zurrándose en las protestas y, como tú comentabas al principio, terruqueando, estigmatizando, satanizando para quedarse en el poder lo más que se pueda, ¿no? Para que la fiscal tenga a su hermana bien tranquilita, bien blindadita, para que los congresistas tengan su buen papeo en la cafetería del Congreso y quedarse hasta el 2026 jugando en pared a la limón con la presidenta Boluarte, que como no tiene bancada, depende del Congreso. O sea, es el hambre y la necesidad que han dicho, ya, mejor nos alineamos como si fuésemos astros y nos quedamos hasta el 2026. Quiera o no quiera el pueblo, ¿no? Una cosa de locos. Así es, un ejecutivo y un Congreso. ¿Coincides conmigo o yo estoy hasta el queque? Un ejecutivo sin contrapeso, un legislativo también, como lo hemos visto. Tú has agregado ahí el rol de la prensa. En los últimos años la prensa fue un
contrapeso importante a los abusos del Congreso. Ojo, hay prensa independiente, ¿ah? La Sí, República, Hildebrand y sus 13, IDL Reporteros, o sea, sí, pero hay una, más. como tú dices, hay también medios de prensa que jugaron ese rol que hoy día ya no, ya no lo juegan. O sea, no es solo el Ejecutivo, que ya no es contrapeso del Congreso, Tribunal Constitucional, ¿no? Fiscalía, estamos viendo, Por sino eso. también un sector importante de la prensa, que ante la comprensible, digamos, tirria con Castillo, hoy día sienten que respiran finalmente con tranquilidad, y gracias a que Dina está en el poder y entonces se hace los oídos sordos frente, digamos, a los excesos y la actuación inadecuada de la presidencia y del Congreso. Entonces, claro, hemos estado concentrados en exigir el adelanto de elecciones y parecía que era tan razonable, ¿no? Porque, digamos, siempre que se discutió la salida a la crisis política, representada por Castillo en la presidencia, quedaba claro a nivel de opinión pública que la salida era no solo que se vaya Castillo, sino que también, Que se vayan todos. digamos, Que se vayan todos. y tengamos unas nuevas elecciones. O sea, Sí. esas elecciones del 2021 produjeron unos resultados malos, entonces lo que hay que hacer es volver a repartir las cartas. Pero tú no puedes permitir que un año y medio después de las elecciones, quienes perdieron, tengan controlado, digamos, todo Claro, ellos no han aparato perdido. público, ¿no? No han perdido. ¿No? Ahora es como que han vuelto, se sienten ganadores de nuevo y en control de la situación. Estamos hablando del fujimorismo y sus aliados. Y como entonces hay dos peligros, ¿no? El primero... Déjame mostrar la caricatura de Hitler. Me parece genial. ¿Ah? Qué bueno. Cada Claro. día más fujimorista. Claro. ¿Ah? Una simbiosis se ha producido ahí. Claro. Entonces, lo que si no hay elecciones, como que no las va a haber, lo que tú tienes es una larga transición hasta el 2026, con un gobierno con legitimidad de origen. Creo que se equivocan, pues, Petro y AMLO y compañía, ¿no? ¿Qué tal par de... en desconocer que hubo un golpe de Estado y ha habido una sucesión constitucional, pero no basta, pues, a veces la legitimidad, ¿no?, de origen, ¿no? Esa tiene que ir acompañada, sobre todo si eres un gobierno casi accidental, ¿no? Ahora, sabiendo que tú llegabas a la presidencia con la expectativa del país de que si eso ocurría sería para tener un gobierno de transición que convocara elecciones generales. Dina Boluarte debe renunciar. Dina Boluarte debe renunciar. Bueno, sí, yo creo que si no hay forma de adelantar las elecciones desde el Congreso, sería lo mejor para el país, ¿no? Y para el sistema democrático, porque de lo contrario, y ella ya lo ha planteado, o sea, ella es consciente de lo que significa gobernar hasta el 2026 sin apoyo ciudadano, con la gran oposición de todo el país y recurriendo exclusivamente a la fuerza, porque como dijo Raúl Molina, que es asesor de la presidenta, no es posible iniciar un diálogo desde el Poder Ejecutivo porque nadie te contesta el teléfono. Entonces, ¿cómo gobiernas? Además, esta cosa esquizoide. Dime si no es esquizoide esta cosa. O sea, llegan a Lima miles de pobladores con pocos recursos de todo el país, del sur, del norte, de todo el país. Y ella busca espacios de diálogo con las fuerzas más desprestigiadas del país, los partidos políticos del fujimorismo, ¿no? Y gran show, además, gran despliegue por parte del comercio, que entra la señora Fujimori vestida de azul, después se reúne con Acuña. O sea, ¿de verdad? Tú dices, oye, ¿me estás tomando el pelo? ¿Tú crees que soy idiota? ¿Tú crees que yo me siento representado por esa gente con la que se estás reuniendo para buscar espacios de diálogo? Ahí no están los espacios de diálogo que tú tienes que buscar. Están en otros lados.
Lo que pasa es que son las únicas fuerzas con las que ella puede dialogar. Porque son las que la sostienen. Porque son o las sea, que la sostienen y le dicen, oye, presidenta, usted quédese tranquila, la vamos a apoyar. La vamos a apoyar es nosotros, nos vamos a, porque nosotros no queremos quedar. Y así están claro, jugando. eso, su base de sustentación es el Congreso y entonces el diálogo con ellos, por supuesto, ella es una expresión de ese poder, pero con quien tendría que conversar para reenchufarse con el país, con ese 75% que quiere que se vaya y le pida adelanto de elecciones, es, por ejemplo, con los gobernadores regionales recién electos, que se han reunido con ella y que le han dicho y lo han vuelto a repetir recientemente que hay que adelantar las elecciones. Sí, pero no pasa nada. Y el diálogo, no pasa y ese nada. diálogo tiene que ser un diálogo político sobre cómo hacer para sumar esfuerzos para poder adelantar las elecciones con un Congreso que no se quiere ir. Pero lo que ella dice es que el diálogo, ¿no es cierto?, que ella quiere establecer es un diálogo social, no un diálogo político. Ella no está para diálogos políticos. Entonces, está atándose de manos a ti para en lo gobernar el personal, país. tú que sigues la cosa diaria política y eres un político, estas cosas, un político decente, que eso es mucho decir en este país en estos momentos, ¿no se te revuelve el estómago, Gino? Yo la verdad que miro las noticias, escucho, cada día me siento más asqueado con lo que veo y con la Por eso, indolencia. claro, entonces lo que te va a quedar es un ejecutivo que recurre exclusivamente a la fuerza pública para gobernar, pues no tiene con quién dialogar, ¿no? Oye, no me has respondido, ¿no? No, sí, por supuesto que lo comparto. ¿Cómo te sientes? Pero, ¿Cómo te sientes tú? Lo compartes, ya. Por supuesto que comparto tu indignación y tu hartazgo, que es el del país, ¿no? Pero trato de mantener la cabeza fría para, sí, yo sé, yo lo primero sé, para entender, ¿no?, lo sí. que está pasando. Entonces, lo que yo te digo es, quiero otra vez insistir en esta idea de los politólogos en su pronunciamiento hace 3 semanas, el peligro de la deriva autoritaria. O sea, significa que cada vez más el gobierno para gobernar y sostenerse recurre al uso de la fuerza. Con el peligro, ¿no es cierto?, que significa 3 años más de esto, de confrontación, de violencia y eventualmente de muerte, por supuesto, ¿no? Y en segundo lugar, con un sistema institucional donde el equilibrio de poderes se ha perdido. Entonces, dice, esos son los peligros, dice mal para nuestro futuro democrático, porque termino con esta idea, Pedro, no se están quedando porque solo porque, digamos, no quieren perder el sueldo, se están quedando básicamente porque hay una agenda, ¿no? Hay una agenda con la que cumplir. ¿Cuál es Ellos esa agenda? tienen un poder y quieren poner ese poder, ese capital, digamos, político, al servicio de la agenda inacabada, ¿no? ¿Qué es cuál? Mira tú lo que está ocurriendo con la SUNEDU. con la SUNEDU, ¿no? ¿Qué podría pasar con las investigaciones anticorrupción si esta situación se extiende indefinidamente? Con otras políticas públicas, ¿no? Porque esa coalición mayoritaria que viene funcionando con distintas composiciones desde el 2016 es una coalición antiderechos y antilibertades, es una coalición antirreformas institucionales, se han opuesto a la reforma política, se han opuesto a la reforma de la justicia, que mal que bien salieron adelante, pero con la resistencia del Congreso, a la reforma del transporte, ¿no? Y por otro lado, muy condescendiente con la corrupción y con los abusos de poder. Entonces, ese es el escenario que enfrentamos. Amnistía Internacional acaba de revelar parte de su informe sobre violación a los derechos humanos contra los manifestantes en las protestas. Una de las cosas que más, por lo menos a mí, me llamó la atención era el señalamiento de que hubo un sesgo racista en la represión. ¿Tú compartes eso? Mira, yo no sé por qué eso ya te ubico un poco en tratar de entender los móviles, ¿no? Del gobierno y de los altos mandos que deciden responder
como lo hicieron, ¿no? Pero yo insisto, la responsabilidad es del gobierno, cualquiera que sea el móvil, es probable, yo no descarto esa posibilidad, pero yo prefiero centrarme en señalar que la respuesta fue inadecuada, que el gobierno no ejerció su responsabilidad de conducir, ¿no es cierto?, en el marco de la emergencia a la fuerza del orden y establecer límites claros, en no investigar cuando hubo que investigar, en no establecer responsabilidades políticas y administrativas cuando fue necesario hacerlo, y estamos pagando la consecuencia de eso. Lo Si que eso tenemos, tuvo sí. una dosis de racismo o fue básicamente racismo puro, no lo sé, no me atrevería digamos, entrar en esa discusión. En el debate que ha habido sobre la protesta y la manera como se ha respondido a ella es un tema que los estudiosos, ¿no? Han sacado a relucir, sin duda, el desprecio, el racismo y demás, ¿no? Que es una, digamos, yo no, pero prefiero, digamos, no pronunciarme enfáticamente sobre eso porque, De acuerdo. no sé, ¿no? Lo que tenemos ahora es una democracia. Sí, es una democracia sitiada, ¿no? Hackeada. ¿Ah? Es una democracia jateada, es una democracia acorralada. Esquinada. Como dice Alberto Vergara, ¿no? Es difícil ya tener democracia sin partidos. Y hemos sobrevivido sin ellos casi 2 décadas, ¿no? Pero ya cuando no tienes demócratas, ya no partidos, sino demócratas, la situación es mucho más difícil. O sea, por un lado, no se reconocen los resultados electorales de 2021, con todas las consecuencias que eso tiene, y por otro lado tampoco se reconoce el golpe de Pedro Castillo hace 2 meses y poco, ¿no? Ni las circunstancias en las que ese golpe tuvo, ni el hecho de que fue una medida desesperada ante los avances de las investigaciones por corrupción contra el presidente de la República, ¿no? Es increíble. Entonces, extrema derecha y extrema izquierda, incapaces de ser respetuosas de los componentes fundamentales, ¿no?, de un orden democrático, para empezar. Los reclamos principales de las movilizaciones fueron Dina renuncia, adelanto de elecciones, o sea, que se vayan todos, y asamblea constituyente. Esta última ha sido la más controversial. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto específico? Estamos en un momento Mira, yo creo que no sé. Yo creo que el pedido que se vaya a Dina y que se cierre el Congreso se materializa con el adelanto de elecciones. Y mientras más rápido, mejor. Mientras más rápido se va Dina y mientras más rápido se va el Congreso, mejor. Porque respondes a ese reclamo. Pero respondes a ese reclamo con adelanto de elecciones. No hay otra forma, ¿no? Por eso, digamos, la tosudez, ¿no?, del Ejecutivo del Congreso de ser tan poco receptivos a ese reclamo ciudadano es de una irresponsabilidad, pues, mayúscula. Sobre todo porque lo que va a ir haciendo, digamos, una situación donde no hay una válvula de escape con elecciones como esta, es que los pedidos maximalistas que van a Asamblea Constituyente van a ir adquiriendo mayor y mayor fuerza, ¿no? Ese me parece el otro peligro, digamos, de no contar con una salida como la de las elecciones pronto, ¿no? Una pregunta final, querido Gino. El centro político ha sido totalmente abandonado, ¿no? Está más ese espacio, en ese espacio no hay nada. El Partido Morado fue un centro moderado en algún momento, pero como que ya no existe. Es más, ya ni suena. Y en el Congreso creo que hay apenas un representante de ese partido político. Ese espacio no debería ser recuperado, que en estos momentos ya debería haber gente trabajando para recuperar ese espacio, para no darle lugar a posibilidades de éxito tanto al extremismo de izquierda
como al extremismo de derecha, que es lo que hasta el momento pareciera que se viene. O un Antauro Humala, un Cerrón o algo por el estilo, o alguien que no conocemos todavía, o un López Aliaga, un Fujimori, o alguien que no conocemos y va en esa misma línea. Pero el centro, Sí, o sea, tú estás ahí y no te estamos viendo allí. Sorry, ¿eh? bueno, mira, el centro quedó muy golpeado, ¿no? Sí. A lo largo de los últimos años y eso se plasmó finalmente en las elecciones del 2021. Es verdad que hoy día hay una congresista morada, pero es una de las más destacadas congresistas, que es Flor Pablo, ¿no? Y claro, está reducido el centro hoy día a su mínima expresión, pero yo creo que el gran desafío es cómo reconstruir ese centro. Y no veo salida, digamos, sostenida a la crisis sin un centro más fuerte que el que tenemos, ¿no? Porque mientras estemos en manos de esta polarización entre los dos extremos, extremos con pocas, digamos, con convicciones democráticas, la democracia seguirá en una situación muy precaria, ¿no? Por eso la importancia de ese llamado a reconstruir el centro. Yo creo que digamos, el Partido Morado tiene que jugar un rol, tiene una inscripción, creo que esa inscripción la tiene que poner al servicio de esa reconstrucción, abrir las puertas, convocar y eventualmente tú estabas ahí como invitado. Constituir un centro, ¿no? Tú estabas ahí un frente. Tú estabas ahí como invitado. Sí. ¿Te mantienes en la política o sí, ya me colgaste mantengo en la los guantes? política y me mantengo en contacto bien, con el Partido Morado. Muy bien, Gino, muy bien. Me mantengo en contacto con el Partido Morado y soy de la opinión que el partido debería, digamos, hacer ese esfuerzo, poner esa inscripción y ese esfuerzo monumental de un número importante de militantes al servicio de la confluencia del centro. Y incorporarlos al partido ¿no? Armar un gran frente con otra fuerza de centro para darle una opción de gobierno al país en las próximas elecciones, cuando éstas sean, el 2024 o el 2026. Porque Pero tienes creo ahí que más gente que está como suelta. Oye, del PPC ha habido una estampida desde que ha regresado Lourdes Flores. O sea, se han ido lo bueno, más valioso Marisol del PPC, Perestello, por ejemplo, ¿no? Pero lo más valioso del PPC se ha ido en estampida, ¿no? Marisol Perestello, tienes de otra parte a Jorge Nito, o sea, sí tienes gente, habría que ver a nivel regional, donde tienen que haber muchas más personas valiosas para incorporarse y salir de esta visión ombliguista, limeña, centralista, que ha saltado en toda esta crisis, ¿no? En la que la burbujita limeña ha dicho, oye, ¿de dónde salió esta gente? Sin duda, pero se requiere el desprendimiento, creo yo, de los dirigentes y de la militancia del Partido Morado para, como te digo, poner al partido al servicio, ¿no? De esa gran confluencia con otros grupos de centro, inscritos o no, y con otras personalidades de centro. No te olvides que este es un país con extremos, gente de derecha y gente de izquierda, pero hay quizá una mayoría, ¿no es cierto?, de ciudadanos centristas, que hoy día no están representados y terminan siendo jalados por uno de los extremos, ¿no? Ojalá que tengamos ese desprendimiento y que pueda darse esa gran confluencia, porque si no, yo no veo salida sí, a la crisis política. Ojalá que haya ese desprendimiento del cual tú hablas, Gino, porque ya estamos hartos, estamos hasta acá de mezquindad. Sí, desprendimiento sí. y visión, ¿no? Sí, visión. Ya visión es como pedirle a un político como demasiado, ¿no? Que hace que se comporte como estadista. Pero hay que pedirlo, hay que pedirlo. Y me parece muy bien que lo digas tú bien. Oye, te agradezco muchísimo por esta conversación. Espero que seas la primera de varias más. Con todo gusto. Y nada, te mando un gran abrazo aquí desde Mala, mi querido Gino.
Oye, gracias, Pedro. Un placer Cuídate mucho. conversar contigo y quedo a tus órdenes. Un gran abrazo. Un gran abrazo y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!